Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Diego y en este video yo les voy a explicar algunas cosas importantes o interesantes para la clase de cálculo diferencial. Vamos a empezar con un tema muy simple que serán los límites. Y tenemos que definir qué es un límite. Un límite es el valor al cual la función se aproxima conforme la variable tiende hacia un valor y se denota de esta forma. Límite, límite de la función cuando x tiende a es igual a L. Esto lo explico de esta forma. Conforme la variable se va aproximando cada vez más al valor de a, nuestra función va a cambiar a un valor L. Esto lo puedo demostrar de la siguiente forma, ejemplificando con algunos teoremas de límites. Por ejemplo, límite de una constante cuando x tiende a es igual a la constante. Otro sería el de la recta de una función lineal, sería el límite de mx más b cuando x tiende a es igual a ma más b. En este tipo de límites es muy simple debido a que solo se tiene que evaluar el valor de x al cual tiende la variable en la función, y entonces así se pueden resolver algunos límites. Pero ahora la aplicación de los límites es cuando tenemos una función racional, por ejemplo x cuadrada menos 16 entre x menos 4. El objetivo de los que tenemos nosotros es hacer que esta función de aquí no se indefina, por lo cual tenemos que evitar que el resultado del denominador sea 0. Aquí nos podemos dar cuenta de que si es x menos 4, cuando x valga 4, nuestra función se va a indefinir y por consiguiente la gráfica de esta función va a ser discontinua en este punto. Entonces nosotros tenemos que aplicar lo que es la función o la definición del límite cuando x tiende a 4 de toda esta expresión. Ahora, esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a hacer que nuestra función se comporte de tal manera de que se pueda graficar en el punto que estamos evaluando. Esto se hace de la siguiente manera. Esto es igual, vamos a factorizar el binomio de arriba, sería x y x. Esto es una diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 16, por consiguiente es menos más la raíz del segundo término, que es 4. Y 4. Todo esto dividido entre x menos 4. Ahora, es muy fácil simplificar si nosotros eliminamos este término con este término y nos queda que esto es igual a x más 4. Si nosotros evaluamos el valor de la x que estamos aquí en nuestro límite, esto nos queda igual a 4 más 4. Esto es igual a 8. Y la gráfica de nuestra función nos mostraría que tenemos un valor en y para el valor de x igual a 4. En esto es en esencia lo que corresponde a la resolución de los límites. ¿Vamos a hablar? Muy bien, y ahora lo siguiente que voy a explicarles es acerca de la composición de funciones. La composición de funciones es el acto de evaluar una función en otra. Supongamos que yo tengo una función f de x y una función g de x. Componer estas funciones significa que yo voy a evaluar lo que describe esta función en esta o viceversa, según queramos. Entonces vamos a proponer unas funciones, sean f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x más 2. Realizar la composición de funciones es lo mismo que decir, bueno, en este caso, f compuesta con g de x, esta es la notación, es igual a f de g de x. Ahora, si nosotros vamos a componer nuestra función f de x, que es igual a x cuadrada, con g de x, que es x más 2, nosotros vamos a determinar primero evaluando lo que vale la g de x. Entonces nos queda igual a f de x más 2. ¿Qué significa esto? Que ahora nuestra función f tiene una nueva variable que es x más 2. Pero nuestra función f de x, su variable la eleva al cuadrado.
significa que al nosotros hacer la definición de f de x vamos a tener, tenemos un paréntesis, x más 2 elevado al cuadrado. Y esto es tan sencillo como evaluar el binomio, que sería x cuadrada más 4x más 4. Esto sería la composición de nuestra función f con g de x. Ahora, si nosotros quisiésemos hacer lo contrario, evaluar g compuesta con f de x, es lo mismo que g de f de x. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, evaluamos lo que es nuestra función f de x, que es lo mismo que decir g de x cuadrada. Entonces vamos a tener que nuestra función g tiene una nueva variable, que es x cuadrada. Pero la función g a su variable solamente le suma 2. Entonces, al evaluar esto, nos queda x cuadrada más 2. Y esta sería la composición de g con f de x. Por último, para cerrar este tema, vamos a hacer la composición de f con f de x. Es lo mismo que decir f de x. Ahora nosotros vamos a evaluar lo que vale nuestra f de x en lo que es este paréntesis, sería f de x cuadrada. Pero como ya vimos que nuestra función f a su variable la eleva al cuadrado, es lo mismo que decir paréntesis x cuadrada elevada al cuadrado. Y por regla nosotros al evaluar esto nos queda simplemente que es x elevado a la cuarta potencia. Bien, vamos a pasar con otro tema que es el más interesante de nuestro video, que es de la derivada. Que comúnmente conocemos como f' de la función, de la variable x. Ahora, cuando hablamos de una derivada, hablamos de la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica de una función en un punto. Vamos a apoyarnos un poco de un gráfico. Suponiendo que nosotros tenemos una función f de x que se comporta como una curva y tenemos una línea que es secante. Secante debido a que nos corta nuestra gráfica en dos puntos. Nosotros vamos a hacer, calculando la derivada, hacer que la pendiente de esta recta se vuelva tangente. O sea, vamos a forzar a esta recta a ser tangente a la gráfica en un solo punto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que la fórmula de la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tenemos este punto, vamos a llamarlo A. En realidad no tiene mucha importancia cómo lo llamemos. Se encuentra en una coordenada x1 y se encuentra en una coordenada y que no va a ser y1. Como tenemos esta función, va a ser esta función evaluada en x1, por lo tanto el valor de y es f de x1. Y nuestro punto de acá arriba se encuentra en una coordenada x2 y en una coordenada y, que vamos a hacer lo mismo de este lado. No va a ser una y2, va a ser la función f evaluada en x2. Bien, vamos a pasar de este lado. Y si bien tenemos la fórmula de la pendiente, podemos sustituir los valores de y2 y y1 en la forma de f de x1 y f de x2. Entonces tendríamos que la pendiente es igual a f de x2 menos f de x1 entre delta x. Perdón, me estoy adelantando. Entre x2 menos x1. Ahora sí. Como nosotros sabemos que la diferencia de entre un valor final y un valor inicial, que serían x2 menos x1, es una diferencia, la podemos denotar de la siguiente forma. x2 menos x1 es igual
a delta de x. Vamos a pasar esto por acá. Delta x. Si nosotros despejásemos el x2 de aquí, lo dejásemos solo, pasamos el x1 del otro lado. Esto significa que x2 es igual a delta x más x1. Y ya que tenemos estas dos expresiones, podemos cambiarlas en la función de la pendiente, que sería f, no colocamos x2, colocamos delta x más x1, que es el valor de x2, es el equivalente, menos f de x1, entre nuestra delta x, que tenemos la equivalencia aquí, x2 menos x1 es igual a delta x, entonces lo podemos sustituir acá, delta x. Ahora, si nosotros queremos tener una función de la pendiente con tal de que no se indefina, por consiguiente, nuestra delta x no puede valer 0. Entonces tenemos que aplicar aquí lo que es la definición de los límites, haciendo de que al evaluar nuestra función, esto no se indefina. Entonces vamos a ponerle que la pendiente es igual al límite cuando nuestra variable delta x tienda a 0, porque es el valor en el cual nuestra función se indefine. Límite de cuando delta x tiende a 0, de f de delta x más x1 menos f de x1 entre delta x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues no es nada más y nada menos que la fórmula general o la definición de f' de x, o sea, la derivada. Muy bien. Ya que tenemos esto explicado, vamos a calcular con un ejemplo cuál sería la recta que sea tangente a una curva en un solo punto. Entonces, tengamos nosotros una función cuadrática f de x igual a, x cuadrada más 3x. Esa sería nuestra función. Y nosotros queremos que sea, simplemente x cuadrada. Queremos que nuestra gráfica, nuestra recta, sea tangente en el punto 2,4. Nuestro punto P, 2,4. Esto es una coma. Entonces nosotros vamos a hacer que nuestra función la derivaremos con la fórmula de la derivada, que sería f' de x, que esto es igual a la pendiente, esto es igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, vamos a sustituir la función f de x más delta x menos f de x entre delta x. Aquí entra lo que les expliqué hace un momento con lo de la composición de funciones, debido a que nuestra función f en este punto tiene una nueva variable que es x más delta x. A nosotros al evaluar esto es igual al límite de delta de x tiende a 0, pasamos nuestra variable que sería x más delta x, y esto está elevado al cuadrado con respecto a nuestra función f de x, menos la función f de x, que es x cuadrada. Todo esto entre delta x. Lo que sigue es desarrollar este binomio con tal de que nos quede igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de lo que nos va a resultar arriba, que sería x cuadrada más 2x por delta de x más
delta de x elevado al cuadrado menos x cuadrado entre delta de x. Ahora nosotros vemos aquí que x cuadrada menos x cuadrada los eliminamos y esto nos queda igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta x más delta de x al cuadrado entre delta de x. Vamos a ponerlo un poco más arriba. Vamos a borrar esto. Y escribimos la función que teníamos acá abajo, por aquí. La f' es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta x más delta de x cuadrada entre delta de x. Bien, nosotros podemos expresar nuestra suma de fracciones de la siguiente manera, porque esto, si nos damos cuenta, es una suma de 2x más delta de x sobre delta de x más delta de x cuadrada entre delta de x. Tienen un común denominador, así que lo podemos descomponer de esta manera. Límite de la función cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta de x entre delta de x más delta de x al cuadrado entre delta de x. Podemos nosotros simplificar esta expresión de manera de que este delta de x que está multiplicando con el que divide se cancelan y este que está dividiendo nos cancela el cuadrado. Lo que sigue nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x más delta de x. Esto reexpresado nos podemos decir que es igual al límite de delta de x, perdón, cuando delta de x tiende a 0, de 2x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x. Bien, ahora nosotros al evaluar esto, tenemos que aquí nuestro límite al evaluar la variable delta de x, esta delta de x se nos va a convertir en 0. Y siendo que aquí no encontramos un delta de x en ninguna parte, en esta parte, en el límite de 2x, significa que este 2x es una constante. Y como lo dijimos, el límite de una constante es igual a la constante. Entonces, esto es igual a 2x. Esto sería en principio nuestra derivada si lo dejamos expresado en forma de función. Pero nosotros queremos que nuestra función sea tangente, queremos encontrar, la pendiente de la recta que es tangente en este punto. Entonces tenemos que evaluar el valor de x en esta función. Entonces nos quedaría igual a 2 por 2. Esto es igual a 4. Y este es el resultado que nos brinda la derivada de esta función. Así que esta es la pendiente de la recta que va a ser tangente a la gráfica de esta función en este punto. Ahora, ¿me pausa? Ok. Lo que sigue en este procedimiento es de la fórmula de la pendiente, que es x2 menos, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Nosotros tenemos este término, lo podemos pasar multiplicando, entonces nos queda que x2 menos x1 por la pendiente que es m es igual a y2 menos y1. Y esto que tenemos aquí es la fórmula de la recta en su forma punto pendiente. Entonces, nosotros quitamos esto aquí. Nuestro punto aquí es 2,4. Entonces nosotros al evaluar la pendiente y los valores del punto que tenemos aquí nos quedan x menos x1 que es 2
por la pendiente, que de hecho la voy a anotar aquí, f' igual a la pendiente nos dio 4, es la pendiente de nuestra recta, lo ponemos por aquí, es igual a y menos y1 que vale 4. Si nosotros pasamos este término de este lado y evaluamos lo que hay aquí, nos quedaría 4 por x son 4x, menos 4 por 2 son 8, el término de y pasa negativo, menos y, el menos 4 pasa positivo, más 4, esto es igual a 0. Agrupando los términos semejantes, tenemos que esto, que tenemos aquí, que es 4x, menos 8 más 4 es igual a menos 4, lo vamos a poner de este lado, menos y, es igual a 0. Entonces, esta es la función que nos describe una recta, que es tangente a la gráfica de la función x cuadrada en el punto 2,4. Y la gráfica estaría por aquí. Y pues con esto hemos concluido con el video. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Nos vemos hasta luego.